Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos el Grupo 6, un equipo de estudiantes de arquitectura. Mi nombre es Alicia Castillo y en esta oportunidad hablaremos de un tema fascinante y es de los primeros asentamientos humanos. Como también veremos cómo se relacionan con la economía de la ciudad, según Jane Jacobs, una autora que replantea muchas ideas sobre el origen urbano. Nuestro objetivo es reflexionar sobre por qué surgieron esos asentamientos, cómo funcionaban y qué podemos aprender para entender nuestras ciudades actuales. Continuando con el tema, la primera pregunta que se desarrollaría sería ¿por qué surgieron los primeros asentamientos humanos? Buenas, mi nombre es John Walter Eugenio Delgado y con respecto a la pregunta, una de las principales razones fue la seguridad. Vivir en grupo ofrecía protección contra los peligros externos, permitiendo la cooperación, vigilancia mutua y también la defensa. Sobre todo acá se vincula el fortalecimiento de supervivencia y el bienestar común. ¿Entre qué? Entre sus miembros. Sí, así es. Esto también surge por la cooperación. Digamos que en un asentamiento se repartían las tareas, algunos cultivaban, otros cazaban y había otra sección que se dedicaba a lo que era fabricar herramientas. Mi nombre es Araceli Carvalho y Jane Jacobs plantea una idea innovadora. Las ciudades no nacieron solo por la agricultura, sino por el comercio y la necesidad de intercambiar bienes. Según ella, las personas se asentaban para especializarse, innovar y comerciar. Y fue esa dinámica urbana la que impulsó el desarrollo económico. Exacto, compañeros. También quiero añadir que los primeros asentamientos fueron lugares de encuentro, donde no solo se compartían recursos, sino también conocimientos. Y hay ejemplos claros. Jericó, uno de los asentamientos más antiguos, no solo cultivaba, sino que comercializaba con la obsidiana para fabricar herramientas. Eso muestra cómo el intercambio era clave. O Çatalhöyük en la actual Turquía, que tenía casas muy juntas y sin calles, lo que refleja la necesidad de vivir en comunidad para sobrevivir. Cuando hablamos de cómo se formaban los asentamientos, no solo pensamos en casas, territorios, también había algo clave detrás, o sea, la economía. Y aquí surge la gran pregunta, ¿qué papel jugaba la economía en esos asentamientos? Y que la creatividad social fue clave desde el inicio. Organizarse en comunidades siempre fue la forma en que los humanos resolvimos nuestras necesidades. Eso abrió paso a la especialización de los oficios. No todos tenían que hacer lo mismo, y eso fortalecía al grupo. En ese sentido, el asentamiento se convertía en un espacio dinámico, como por ejemplo se puede mencionar que era como un mercado vivo, donde todos dependían unos de otros. Incluso podríamos decir que fue la primera inversión colectiva, ya que cada persona aportaba algo para que la comunidad pudiera crecer. Según Jane Jacobs, las ciudades son motores de innovación porque permiten el encuentro constante entre personas distintas. En los primeros asentamientos, este contacto genera no solo comercio, sino nuevas ideas y formas de vivir. Esa lógica sigue hoy en lugares como Silicon Valley. Lo que impulsa la economía es la interacción humana cotidiana. Continuando con el tema, sobre todo se logra destacar que cuando miramos hacia atrás y pensamos en cómo empezaron los primeros asentamientos, encontramos pistas súper interesantes sobre la organización, la comunidad y hasta la supervivencia. Y entonces surge la pregunta, ¿qué podemos aprender de los primeros asentamientos para las ciudades actuales? Para esta pregunta, lo primero es que las ciudades no son solo estructuras físicas o concentraciones de edificios, sino redes vivas de cooperación humana. Son espacios donde la interacción entre personas con habilidades, culturas e ideas diversas genera innovación y desarrollo.
Igual que en sus orígenes, seguimos dependiendo de la colaboración y la diversidad para que las ciudades prosperen. Acotando con la información de mi compañera, también debemos aprender de la importancia de la innovación, la diversidad económica y que no debemos utilizar la planificación rígida ni la dependencia de un solo recurso. Y que la creatividad social fue clave desde el inicio. Organizarse en comunidades siempre fue la forma en que los humanos resolvimos nuestras necesidades. Más, los asentamientos nos enseñan que la sostenibilidad era fundamental. Se ubicaban cerca del agua, suelos fértiles y rutas de comercio. Eso mismo deberían tener en cuenta nuestras ciudades modernas. Exacto, porque hoy enfrentamos problemas como el cambio climático y la falta de planificación urbana. Quizá aprender en los primeros asentamientos nos ayude a repensar nuestras ciudades. En resumen, como ya se viene comentando, el pasado sigue siendo un espejo del presente. Bueno, los asentamientos antiguos fueron mucho más que simples lugares para vivir. Fueron el corazón de civilizaciones enteras. Y aquí llega la pregunta: ¿qué papel tuvieron la cultura y la religión en esos asentamientos? La cultura fue clave. En muchos asentamientos, como Mesopotamia, surgieron templos que eran el centro de la vida social y económica. La religión también organizaba la vida en comunidad. Los rituales unían a la gente y daban sentido de pertenencia. Incluso se puede decir que la religión ayudó a consolidar la ciudad como espacio común, porque daba normas y cohesión social. Y no olvidemos que alrededor de esos templos se hacía el comercio, lo que, conecta otra vez con la economía. Cada región del mundo desarrolló sus propias formas de vida, adaptándose a la vida, recursos y sus tradiciones locales. ¿Para qué? Para construir comunidades únicas. Aquí viene la pregunta: ¿qué diferencias hubo entre asentamientos de distintas regiones? Podríamos decir que en Mesopotamia los asentamientos se organizaban alrededor de ríos, porque el agua era fundamental para la agricultura. En Egipto, por ejemplo, el Nilo marcaba el territorio de la vida. Sus crecidas hacían posible una agricultura estable. Jacobs diría que, aunque el entorno influye, lo esencial está en cómo las personas se organizan en torno a esos recursos. Cada región desarrolló un estilo distinto de ciudad, pero todas compartían un mismo principio: la cooperación humana como base. En América fue distinto porque los incas y los mayas desarrollaron asentamientos en montañas o selvas. Ellos se adaptaban al entorno. Eso demuestra que los asentamientos no fueron iguales, sino que cada cultura encontró soluciones creativas según su territorio. Para ir cerrando, es claro que entender los orígenes de los asentamientos nos ayudan a ver cómo se construyen las comunidades y las ciudades hoy en día. Aprendemos que detrás de toda la organización hay decisiones económicas, culturales y mucho más sociales, que todavía hoy marcan nuestra forma de vivir. Así que al mirar el pasado, no solo conocemos nuestra historia, sino que también encontramos claves para mejorar el presente y futuro de nuestras ciudades. Yo concluyo que los primeros asentamientos humanos no solo surgieron por necesidad, sino porque fueron verdaderos motores de innovación y creatividad. De igual manera, como bien comenta mi compañera, yo concluyo que las ciudades desde aquel entonces hasta el día de hoy siguen siendo espacios de intercambio económico y también cultural y social, dejando entender cómo empezamos nos ayuda a proyectar un mejor futuro. Además, creo que debemos aprender de la sostenibilidad que ellos aplicaban,
ya que estos siempre se asentaban en lugares estratégicos para asegurar lo que era la extracción de recursos. Al final, como dice Jacobs, una ciudad es una red viva de colaboración. Esa esencia sigue vigente. Si queremos mejores ciudades, tenemos que cuidar y fortalecer esos lazos humanos cotidianos. En pocas palabras, el pasado nos recuerda que no hay progreso sin comunidad. Y que cada ciudad actual es heredera de los primeros pasos en la historia. Y bueno, acá se despide el grupo número 6 y gracias por escucharnos.